Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar ante ustedes a través de este medio y compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar hablando acerca del pecado. Hace 8 días hablamos acerca de la paciencia que Dios tiene. En esta tarde nuevamente estaremos hablando de esa paciencia y hacia quién es ejercida. Entonces, el tema que hoy tengo para compartirles se llama la excelencia de la paciencia de Dios. La paciencia divina sigue tocando y llamando a la humanidad para que se arrepienta. Y Jeremías 31:3 nos dice lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Que el Señor nos ama y por lo tanto ha prolongado su misericordia hacia nosotros. Y creo que más de uno de nosotros hemos expresado algo que les voy a comentar a continuación. Frases que solemos utilizar porque la verdad no somos muy pacientes. Por ejemplo, me colmaste la paciencia. ¿Cuántos de ustedes han dicho esto? Tal vez a sus hijos o a una persona. Me colmaste la paciencia o me tienes hasta el copete. ¿Por qué? Porque nos colman. ¿Y qué es eso? Colmar la paciencia. Esta frase se utiliza cuando una persona ya no soporta lo que la otra está diciendo o está, sus acciones, sus actitudes, dicen, ya me tienes hasta aquí, ya no soporto lo que estás diciendo, ha traspasado el límite de nuestra paciencia, porque nosotros como seres humanos tenemos cierto límite en nuestra paciencia. Y el término colmar es amontonar, acumular, aumentar, y también quiere decir llenar un espacio o recipiente hasta que rebase los bordes. Eso es colmar. Significa llenar una cosa o una persona, ya sea de insultos, de atenciones o de alabanzas. Entonces, creo que a más de uno nos ha pasado esto, que nos han llegado a colmar demasiado. Y qué fácil es que nosotros podamos perder la paciencia, es demasiado fácil. Incluso podemos decir que hay personas que son como un cerillito, nada más las pasa raspando tantito y ¿qué pasa? Enciende demasiado rápido. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia. Nuestra paciencia es muy poca y soportamos muy poco. Pero como vimos, el carácter de Dios es ser paciente. En la prédica anterior nos mencionaba nuestro pastor que Dios en su carácter es ser paciente. Entonces, no actúa de inmediato ante muchas circunstancias, a pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestros pecados, y aunque aparentemente nosotros colmamos la paciencia de Dios, dice y estudiábamos que Él se resiste, que Él se retiene y no derrama su ira sobre nosotros, debido a que, como leíamos al principio Jeremías, que el Señor nos dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia, porque el amor de Dios es tan grande y que tiene paciencia para con todos nosotros, porque ya vimos que el propósito de Dios es que todas las personas alcancen esa salvación y nos libremos de la condenación eterna. Entonces, en esta tarde vamos a estudiar cómo es que Dios ejerce su paciencia, pero solamente a dos grupos de personas. El primer grupo es hacia su pueblo y el segundo es hacia los impíos. Recordando que la paciencia divina sigue tocando y llamando a la humanidad para arrepentirse. Punto número 1. Vamos a ver el punto número 1. La paciencia de Dios es ejercitada hacia su pueblo. ¿Y a qué se refiere cuando dice su pueblo? No específicamente quiere decir al pueblo de Israel, porque todos conocemos y sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, pero nosotros también venimos a formar parte del pueblo del Señor. Él nos dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, todos nosotros que conocemos del Señor y que lo tenemos a Él como el que dirige nuestra vida, como nuestra máxima autoridad,
nosotros formamos parte del pueblo del Señor. Y aquellos que también han recibido a Jesús en su corazón y reconocen la obra de Jesús en la cruz. Y encontramos en la escritura dos ejemplos solamente, o dos pasajes. Bueno, hay más, pero yo quiero mencionar solamente dos pasajes en donde vemos cómo Dios muestra su paciencia para con el pueblo. Y el primero lo vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías en su capítulo 30. Isaías 30, 18. Dice de la siguiente manera: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Pero ¿por qué se estaba diciendo esta palabra? Por tanto, dice, o sea, tiene que haber una razón del por qué se está diciendo esto. Y la razón es la siguiente. Los embajadores judíos estaban de viaje hacia la tierra de Egipto para solicitar ayuda, porque tenían como esa amenaza de parte de Asiria. Entonces, ¿hacia quién estaban acudiendo? Hacia Egipto. Y esto lo encontramos en este capítulo y leamos los versículos 2 al 6. Vamos a ver qué nos dice. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y a poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Vemos cómo ellos estaban buscando la ayuda primeramente de quién, de otra persona, de otro reino, porque decían, los de Egipto pues tienen poder también, tienen ejércitos, vamos a ir a pedir ayuda de ellos, y se olvidaron de Dios. Entonces, lo que el profeta Isaías está denunciando aquí es la confianza puesta en Egipto más que en el Señor. Estaban confiando más que en Egipto. Cuando incluso vemos a través de la escritura cómo Dios libró al pueblo de Israel, cómo Dios ayudó en muchas circunstancias al pueblo de Israel. Pero ¿qué había ocurrido? Se habían olvidado que Dios era un Dios grande y poderoso que podía ayudarles a vencer a quienes, a los asirios. Entonces, estas personas buscaron el consejo de todos menos en Dios. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo nosotros? Que buscamos el consejo en muchas personas, menos en el Señor. Y a veces, porque escuchar consejos de otros, ¿qué sucede? Nos va mal. ¿Por qué? Porque vamos tras otro y no tomamos en cuenta al Señor. Y algo que debemos también tener en cuenta es que Dios les había prohibido al pueblo de Israel hacer alianza con otras naciones paganas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo apartado por Dios. Y el Señor les había dicho, en una ocasión Dios le dijo al pueblo, el Señor peleará por ustedes, así que ustedes deben de estar tranquilos. Y el Señor peleó muchas veces por Israel. Israel casi no hizo muchas cosas, el Señor peleó por ellos. Sin embargo, se les había olvidado. Entonces, esta palabra nos dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Qué quiere decir? Dice, Jehová esperará para tener piedad. ¿Qué nos da a entender esto? Quiere decir que va a esperar para castigarlos. También les dice que les va a dar un tiempo para que se arrepientan. Está bien, dice el Señor, fueron a buscar el consejo, fueron a buscar la ayuda de Egipto, pero yo les voy a dar un tiempo para que se arrepientan de lo que están haciendo.
Y veamos, nos dice el versículo 13 de este mismo capítulo, dice, por tanto, ¿o será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene subida y repentinamente? El 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Ahora, también el 17 nos dice, un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Yo le estaba dando a conocer qué iba a suceder con ellos, pero también les estaba dando tiempo para que se arrepintieran. Porque como dice nuestro tema, la excelencia de la paciencia de Dios. Porque nosotros tal vez podemos ser pacientes, pero el más excelente en la paciencia es Dios. Porque Él sí es alguien justo que podría haber ejecutado su juicio, pero se detiene, se retiene y todo por amor a nosotros. Entonces, en lugar de juzgar al pueblo, ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea bendecirlos. Dios les dice, pues vuélvanse otra vez. Yo quiero llevarlos a mostrarles mi poder a través de esta situación. Pero el Señor nos pide que nosotros lo busquemos. Y también nos dice, sigue diciendo el pasaje, y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¿Qué quiere decir? Que será reconocido cuán grande es nuestro Dios y cuán grande es su misericordia. ¿Por qué? Por la paciencia que Él muestra hacia nosotros. Y termina diciendo este pasaje, porque Jehová Dios es, ¿cómo es nuestro Dios? Justo. Pero también dice, bienaventurados todos los que confían en Él. Que nosotros somos personas que tienen felicidad, porque tenemos la bendición de nuestro Dios que es paciente para con nosotros. Otro pasaje más lo encontramos en Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 20, versículo 17 y 22. Dice la palabra, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Ahora, el 22 también nos dice lo siguiente, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Entonces vemos aquí cómo nuevamente Dios nos muestra que Él retiene su enojo, retiene que su ira para con nosotros cuando nosotros le fallamos. El 17 fue el que leímos. Con todo, dice, los perdonó mi ojo, pues no los maté. Porque el Señor mira todo lo que nosotros hacemos, el Señor está viéndonos. A veces volteamos a nuestro alrededor a ver si nadie nos ve, pero se nos olvida que Dios lo ve absolutamente todo, aún en el lugar más escondido. El Señor lo ve absolutamente todo, por eso dice con todo. Aunque yo te vi, mi ojo te perdonó, porque yo vi tu maldad, pero yo te estoy perdonando, yo te estoy dando una oportunidad para que te arrepientas. ¿Y qué había sucedido? Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de este pasaje. ¿Por qué dijo el Señor esta palabra? Unos ancianos habían venido ante el profeta Ezequiel para consultar a Dios. No nos dice la escritura por qué motivo habían ido a consultar a Dios, pero sí lo encontramos al principio. Nos dice, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Pero algo sucedió, porque dice el Señor, no, yo no les voy a contestar. Pero venían a consultar al Señor, ¿cómo no les va a contestar? Pero dijo el Señor, no,
no les voy a responder. Y en vez de eso, el Señor comenzó a hablar y hablarles a estos personajes y comenzó a exponer las repetidas veces que el pueblo de Israel había sido rebelde delante de los ojos de Dios. Y comienza y dice, sus padres que estuvieron en el desierto se portaron rebeldes contra mí. Y luego de los padres siguieron los hijos. Y así, generación tras generación, aunque hubo algunos fieles, hubo personas que se portaron rebeldes, a pesar de la bondad y de la paciencia de Dios. Entonces, por eso el Señor estaba expresando esos tiempos cuando Él había sido paciente para con el pueblo. Y lo seguía haciendo. Seguía siendo paciente y sigue siendo paciente Dios hasta este momento con nosotros. Esta palabra con todo nos habla de lo maravilloso que es Dios en perdonar a tales pecadores. Porque es que se rebelaron contra el Señor, es que hicieron lo malo delante de Dios. Pero vemos que Dios es alguien maravilloso, que Él está dispuesto a perdonarlos. Lo explica su pacto eterno, pues su paciencia se destaca en contraste evidente a las rebeliones de ellos. Vamos a ver ahora lo que nos dice el Salmo 78, que nos revela algo más acerca de la paciencia de Dios. Salmo 78, versículo 38 nos dice lo siguiente: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Qué hizo el Señor? Muchas ocasiones apartó su ira del pueblo y muchas ocasiones también hace lo mismo con nosotros. Aparta su ira de nosotros, de su pueblo, porque a veces hay pecado. El Señor aparta su ira y Él dice, no despertó todo su enojo. O sea que solamente a veces nos muestra un poquito de su enojo, no nos muestra todo su enojo. Pero va a llegar un tiempo, como lo estamos estudiando en Apocalipsis, que el Señor va a derramar ¿de qué? De su ira. De las copas, dice la Escritura, de la ira de Dios. Otro pasaje también, vamos a ir nuevamente a Jeremías, capítulo 30. Jeremías 30, 11. También nos revela algo más de la paciencia de Dios, que dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Aquí el pueblo que ya estaba, ¿qué? Por diferentes lugares. ¿Por qué? Porque se había portado rebelde delante de Dios, y entonces el pueblo estaba, ¿qué? Por diferentes lugares. Pero a ti, dice, no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Ninguna manera te dejaré sin castigo. Pero Dios está advirtiendo al pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Número 2. La paciencia de Dios es ejercitada hacia los impíos. Ahora vamos a ver, hablando de los impíos, investigando un poco podemos encontrar la palabra impiedad. Los impíos cometen impiedad. Entonces, la impiedad es un estilo de vida y actitud que excluye a Dios del pensamiento, que no tienen presente a Dios e ignoran o violan deliberadamente las leyes divinas. ¿Por qué? O no las conocen, o aunque las conocen, no les importa. Por eso que las violan. Y vamos a ver, según lo que nos dice Romanos capítulo 1, cómo es que son los impíos. Número 1. Los impíos se niegan a reconocer a Dios. Y dice Romanos 1, 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, aquellas personas que son impías no reconocen a Dios. El versículo 25 nos revela que también son personas idólatras. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Se fueron hacia la idolatría. Y número 3, su estilo de vida no respeta los límites divinos. Y en esta parte de la escritura vamos a encontrar que nos dice que las mujeres cambiaron su uso natural y también los hombres cambiaron su uso natural. Del versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y nos dice, sigue diciendo más adelante, cosas que actualmente nosotros lo vemos. ¿Qué sucede? El homosexualismo, el lesbianismo y todo ese tipo de cosas que van en contra de lo que nos dice la palabra de Dios del principio divino. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Eso es algo que nos dice la escritura. Entonces, aquellos que son impíos no respetan los límites de Dios. Estos no temen el juicio de Dios. Algunos incluso han llegado a decir, pues que me vaya al infierno. Ya disfruté la vida. Pero no saben lo terrible que es ese lugar. La Biblia nos lo revela un poco de cómo es terrible ese lugar. Jesús dice, allá será el lloro y el crujir de dientes, pero no temen al juicio de Dios, sino que también tratan de involucrar a otros, tratando de traspasar sus ideologías a otras personas, imponiéndolas a la sociedad diciendo, es que es mi derecho, es que todos tenemos este derecho, es que también queremos que los demás sean como nosotros o que hagan lo mismo que nosotros. Están tratando de arrastrar a la humanidad ¿qué? A cometer impiedad. Y veamos que Dios es paciente también para con los impíos. No solamente para nosotros como su pueblo, sino también para con los impíos. En la misma carta a los romanos, pero ahora en el capítulo 9, en los versículos 22 y 23, encontramos cómo Dios nos revela también su paciencia. Dice la escritura, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Entonces, podemos decir que Dios bien podría intervenir inmediatamente y ejecutar un juicio cuando alguien comete pecado. Podría inmediatamente que decir, este cometió pecado, destruir. Pero Dios dice, la escritura, en este pasaje que soportó con mucha paciencia. El Señor soportó con mucha paciencia. ¿A quién? A muchos que están cometiendo pecado, a muchos que están blasfemando en su nombre, a muchos. Dios está teniendo paciencia, está soportando, dice, con mucha paciencia. Y no ha derramado su juicio sobre la humanidad. En su paciencia soporta la rebelión y permite que vivan. Les da tiempo para que el pecador
sea salvo. Les da tiempo y no les da lo que merecen, que es la condenación eterna. Este pasaje nos muestra la paciencia tan grande del Señor para con los impíos, que a pesar de que lo ofenden demasiado, el Señor es paciente porque, como dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Te he amado, algo en el pasado, pero que ese amor sigue vigente hasta ahorita. Por eso también la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos amó y Dios nos sigue amando, y el amor de Dios está ¿qué? Permanente. Dice, y como le mencionaba, amor eterno, que no sabemos ni dónde comienza ni dónde termina, porque es un amor eterno. Y el Señor nos soporta a aquellos que cometen impiedad. Dice, con mucha paciencia. Aunque a veces se le colma a Dios, pero Él ¿qué? No ejecuta juicio inmediatamente. Otro pasaje más lo encontramos en la primera carta de Pedro, en su capítulo 3, primera de Pedro 3:20, que dice de la siguiente manera: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué nos da a entender aquí? Este pasaje nos expresa que Dios tuvo paciencia hacia el pueblo pecador del tiempo de Noé, que no se diferencia mucho del tiempo en el que estamos viviendo. No se diferencia mucho. Entonces, Dios les dio tiempo. Dios les dio oportunidad para que se arrepintieran. Nos dice por casi 120 años, porque aproximadamente ese es el tiempo que duró en que terminaran de construir el arca, porque no eran muchos, solamente era Noé y sus hijos. Tres hijos, me parece, son 3 hijos. Él iba dirigiendo y sus hijos iban construyendo, y para conseguir todo el material, entonces nos dice que fue aproximadamente 120 años que Dios les dio oportunidad para que el pueblo se arrepintiera. No es que dijo, mañana voy a enviar el juicio y pues no da mucho tiempo. No, pasaron 120 años. Y el pueblo siguió cometiendo impiedad. El pueblo siguió rebelándose contra Dios, contra los principios divinos, hasta que llegó el fin de la espera. Llegó el momento en que el arca se terminó, en que Noé metió a los animales al arca. Llegó el punto en el que él y su familia se metieron, pero nadie más llegó. Solamente nos dice esta palabra que solamente se salvaron, ¿cuántas? 8 personas, es decir, la familia de Noé. Pero Dios dio tiempo para que se arrepientan. Y estaba recordando hace poco, cuando daban otra enseñanza con los hermanos, que hubo una ocasión que también el Señor, bueno, que se nos dio una palabra, decía, 1 año para que te arrepientas, para que se arrepientan, para que cambien. Y pasó el año, hace mucho tiempo que fue. Pero Dios ha sido paciente. Paciente para con nosotros como iglesia, para con nosotros como pueblo, para que podamos llevar una vida agradable delante de Él. Yo sé que muchas veces no es fácil, pero Dios es quien nos ayuda a poder mantenernos firmes, a poder vivir en santidad. Entonces podemos decir que la paciencia de Dios, ¿qué? Es muy grande. Y es una excelente paciencia,
que es mostrada, número 1, hacia su pueblo y número 2, hacia los impíos. Y debemos de recordar, la paciencia divina sigue tocando y llamando a la humanidad para que se arrepienta. Y voy a terminar con el pasaje que hoy inicié, Jeremías 31:3, pero en la versión 8. Dice la escritura: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. ¿Qué nos dice el Señor? Que Él nos ha soportado. Aunque tal vez la paciencia ya está hasta aquí, ya está al colmo, pero Dios sigue diciendo: te sigo soportando. Mientras Cristo no venga, el Señor sigue soportando y nos está esperando, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos arrepintamos. Así que examinemos nuestro corazón, nuestro diario vivir, y si en algo le hemos fallado a Dios, hoy es el día para que nos arrepintamos. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Hasta luego.